Ya estamos de regreso. En Pulso, su opinión es importante. Amigas y amigos, qué bueno que siguen con nosotros. Estamos en la entrevista el día de hoy con el doctor Raúl Mejía sobre este tema, Raúl, que hemos comentado. Yo te pediría, ahora que estás como director de este Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, ¿qué temas has encontrado que sean importantes para detonar el desarrollo económico, que se esté produciendo material ahí y que uno, o sea, que nos pudieras compartir un poco para decir qué le hace falta también a México y desde la Cámara de Diputados, desde el Senado, desde las legislaturas, qué hace falta hacer para detonar y ayudar al crecimiento? Mira, quiero comentarte, nuestro país tiene en los últimos años un motor para el crecimiento económico, que son las exportaciones de manufacturas hacia los Estados Unidos. Y de manera que ese motor, pues ahora lo tenemos complicado, porque es por primera vez en los últimos años que el crecimiento de los Estados Unidos es con una tendencia creciente y en este año nuestro crecimiento es decreciente. Quiere decir que entonces que el motor ya no es suficiente. Necesitamos encontrar un nuevo motor para dinamizar las actividades económicas. Hay personas que le llaman fortalecer el mercado interno, otras, pero lo que sí hemos encontrado es que no podemos aplazar la reforma energética, requerimos inversión, agregarle valor a nuestros productos petroleros y de hidrocarburos, crear los empleos aquí, generar una dinámica que nos permita que luego a través de proveedores nacionales se integren a la cadena de la energía y que podamos encontrarle a ese motor que tanto lo hemos esperado, pero que no se ha logrado, por una razón o por otra. Tú conoces muy bien cómo a través de la Ley Federal de Derechos, cómo entrega tantos recursos hacia los gobiernos. La tercera parte del gasto público en los tres órdenes de gobierno proviene del petróleo, de manera que ha servido mucho, pero sin embargo no nos ha servido para que sea el motor para el crecimiento económico. Y el tema del sistema financiero es fundamental. Por eso en la Cámara de Diputados, y nosotros estuvimos trabajando mucho en ello, se aprobó esa reforma financiera que modificó 34 leyes. O sea, no fue una reforma sencilla, porque como te lo decía al principio, necesitábamos ponerle orden al sistema financiero, porque estaba muy distorsionado, muy concentrado, muy complicado. Pues, había que darle orden, y esas modificaciones de leyes, ¿qué es lo que pretendía? Primero, incrementar la competencia. Es decir, esa concentración, hacerla que compitan, pero que compitan en un mercado distinto, con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Banco de México, etcétera, que estén regulando, que funcionen realmente como reguladores, que esa competencia luego se traduzca también en mayor crédito para la banca de desarrollo, que bueno, que cumpla bien con su papel, ¿no? Que nos cuesta a todos los mexicanos tener esa banca, bueno, que tienen su vocacionamiento, pero que cumplan sus metas, sus objetivos, que sean más ambiciosos, que arriesguen. Desde luego, hay sectores estratégicos en la economía que no es fácil que la banca privada entre, porque son a muy largo plazo, porque hay riesgos, pero ahora con esta reforma se permite que la banca de desarrollo tome acciones de empresas estratégicas en el país y se la juegue con esas empresas y que vayan en el camino a largo plazo a crear los empleos. Yo creo que la banca de desarrollo es fundamental. Eso de haber dejado a un lado la vocación de la banca de desarrollo, le pusimos candados, le pusimos un fideicomiso para que no tuviera créditos que tuvieran riesgos. Entonces ahora se permiten más cosas y dio la flexibilidad, como le llamamos. Pero ¿tú crees que cuando hablamos de banca de desarrollo, no está en este momento siendo tan dinámica como desearíamos? ¿Hay lugares en el mundo que pudieran ser un ejemplo en el tema de la banca de desarrollo? Claro, Brasil lo es en los últimos Ujú. años. Brasil, bueno, casi todos los países tienen banca de desarrollo, porque precisamente sustituye lo que no puede hacer en la economía la banca comercial, lo hace la banca de desarrollo, para que existan esos créditos a sectores estratégicos. O por ejemplo, el Estado mexicano asocia con las sinergias correspondientes a otras empresas públicas internacionales, asocia muy bien y protege, y entonces la banca puede servir de catalizador de grandes inversiones y de grandes empleos, que es lo que necesitamos en este país. Y comentabas algo importante, Raúl, el tema de las reformas. Hay quien ha pensado también que se lanzaron muchas propuestas de reformas diversas entrando la nueva administración. A mí me gustaría saber no solo cuál es tu opinión de esto, sino el tema, por ejemplo, de la reforma fiscal, que está ahí
¿cuál opinión te merece y qué podemos esperar de ella? Fíjate que, bueno, es una reforma compleja que abarca también muchísimos aspectos, muchísimos factores. Es una reforma que es muy ambiciosa, que bueno, ha tenido sus inconvenientes, sus defectos, por qué no decirlo, pero que se están corrigiendo y yo pienso que la semana que entra será aprobada una reforma adecuada a lo que realmente necesita este país. Pero yo creo que así como en este primer año se lanzaron muchas iniciativas de reformas, yo creo y he pensado que todas van de la mano, que era necesario, por ejemplo, la reforma energética, la hacendaria, la financiera, la educativa, todo va de la mano para darle orden a este país, porque para darle otro sentido, otro horizonte, porque en este país necesitábamos dar un nuevo salto y poner a tono a nuestro país con el contexto internacional. Y si nos resultan estas reformas, que así, ojalá así sea, tendremos unos años muy buenos. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que necesitamos no solamente quedarnos en buenas intenciones, porque lo más difícil en política económica es aterrizar las cosas, bueno, en leyes, en normas, etcétera, en acuerdos políticos, etcétera, pues quedamos en el papel, pero para transmitir esto hacia una realidad donde dinamicemos realmente nuestra economía, donde potenciemos nuestros recursos, donde creemos los empleos que tanto se necesitan, necesitamos capacidad de ejecución. Y yo creo por eso, yo me atrevería a decir que después del pacto político se requiere en este país un pacto económico, donde participemos todos y que verdaderamente hagamos una cruzada así como la hicimos contra el hambre, que la hagamos realmente para crear los empleos y las inversiones que se necesitan para este país y tengamos mejores años de los que hemos tenido. Porque fíjate cómo la pobreza sigue manteniéndose, pobreza, el 46% de la población la tiene. La distribución del ingreso cada vez se concentra más. Entonces, no vamos por un camino adecuado. El crecimiento económico no deja de ser mediocre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, mucho trabajo desde el punto de vista económico. Por eso yo me atrevo a decir que el pacto económico es fundamental para los próximos tiempos. Un tema bien complicado porque este año justamente no hemos crecido. Hay una preocupación enorme, ya no solamente de seguridad, un poco en el bolsillo de la gente, porque la gente lo empieza a sentir en su bolsillo. En este sentido juega un papel la banca y la obligación que debe tener tanto la banca de desarrollo como la banca comercial, pero también el Estado. Se pueden hacer tantas reformas de golpe y generar otras condiciones, y yo te preguntaría también, unido un poco a tu último comentario, ¿cómo hacer que la concentración del ingreso en el país sea menos dolorosa? Que unos cuantos no salgan en Forbes como grandes millonarios y haya tantas, la mitad de la población prácticamente en pobreza. Sí, fíjate que yo creo que ese es uno de los temas que hemos descuidado mucho en este país, que necesitamos, donde la política fiscal juega un papel importante, porque ahí no solamente necesitamos crecer para que con ese crecimiento tengamos recursos que distribuir, sino que tengamos los instrumentos para la distribución, y no solamente en términos asistencialistas, porque ya vimos que por más recursos que le dimos a los programas asistencialistas, pues no hemos resuelto la pobreza en nuestro país. Entonces necesitamos inversión, necesitamos crear empleos y necesitamos pues que la política fiscal, a través de la captación de impuestos, etcétera, pues pueda trasladar luego recursos, pero necesitamos motivar la inversión. Crear los empleos no existe otra forma de crear empleos si no es con la inversión, y no tenemos otra alternativa de eliminar la pobreza si no es creciendo como país para distribuir. Porque yo recuerdo hace mucho tiempo, siempre había esa polémica ideológica, si primero crecíamos para distribuir, como algunos países, y luego decían otros, bueno, más orientales, decían primero vamos a distribuir y luego crecemos. Pero yo creo que lo importante es para las condiciones de nuestro país, no tenemos otra alternativa más que crecer en este momento para distribuir, irnos a ese esquema donde necesitamos crecer, traer las inversiones de donde sean, motivar a la gente que se llevó sus recursos y sus inversiones a otros países mexicanos, que vengan, darles certidumbre, darles garantías para que aquí inviertan, para que tengan la certeza y la seguridad de que aquí van a estar bien protegidos sus recursos
y que bueno, pues que en lugar de que se dediquen a la especulación, que se dediquen a inversión productiva. Yo creo que ese es el gran reto. Un tema bien importante cuando lo juntamos con el tema de seguridad, un tema por el que se ha ido mucha gente de nuestro país, muchos inversionistas, incluso mexicanos, un tema y un enorme, enorme reto que se tiene y en el cual todos los poderes, seguramente todas y todos nosotros tenemos mucho, mucho por hacer. Muchísimas gracias a nuestro amigo Raúl Mejía, además nayarita destacado y por supuesto ex senador de la República, hoy director de este Centro de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados. Mucha suerte y muchas gracias por Muchas esta gracias, entrevista. Claudia. Te agradezco muchísimo. Amigas y amigos, no le cambien, esto es Pulso Fórmula, continuamos. Vamos a una pausa y enseguida regresamos a este espacio de expresión plural, Pulso.